capítulo 4, miren. Capítulo 4, verso 5. Este capítulo habla de las tentaciones del demonio hacia el Señor. En el verso 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Ahí nada más, hermanos. ¿Qué le mostró el demonio al Señor en ese momento? Todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y aquí, ¿qué es lo que declara? Dice, a mí me es dado y a quien yo quiero la doy. ¿A cuántos les gustó este panorama? Yo creo que lo vieron por primera vez algunos. ¿Está bonito, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Quién se apoderó de todo esto? El diablo, el enemigo de nuestra alma por excelencia, es un ladrón y se apoderó de todo lo que podamos mirar. Hermanos, hay lugares con cascadas majestuosas, por ejemplo, la cascada más alta del mundo, la cascada el Salto del Ángel en Venezuela, las cataratas del Niágara, por ejemplo, en Canadá, las cataratas del Iguazú entre Argentina y Brasil. Hermanos, todo lo bello que pueda existir en este mundo, ¿quién se apoderó? El enemigo por excelencia, por la desobediencia de nuestros primeros padres. Por eso es que podemos entender que hay una necesidad de ungir el lugar que Dios a ti te dio. Ilustración, hermanos, he visto a veces que a veces los perros cuando se pelean entre sí, porque hay perros callejeros y parece que invaden la propiedad del vecino. Pero cuando ese vecino tiene perros, de repente ahí viene el perro corriendo y ¿saben qué? Y llega a su casa y ahí se pone bien valiente. ¿Por qué razón? Porque sabe que ese lugar le pertenece a su amo. Pero hay alguien que es atrevido y ese se mete donde quiera y no te pide permiso. El espíritu y diablo o Satanás, como le quieren llamar. Pero ahora vamos a mirar, vamos a dejar esto. Aquí con eso estoy dando a entender que el diablo se ha posesionado de todo. Allá el apóstol Juan en una de sus cartas dice que todo el mundo. Ahora, si hablamos, no nada más hablamos de lo que es terreno, de lo que es la tierra, los paisajes, las cascadas, los países, no. Ahora estamos hablando de almas, en que todo el mundo está bajo la potestad del enemigo. ¿Cómo podemos anular esa propiedad? Porque nuestros padres se la entregaron en el huerto del Edén, le entregaron esa facultad. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo lo debemos de hacer? Hace algunos minutos el hermano preguntaba acerca del agua bendita. Miren, vamos a leer primer libro de Reyes, hermanos. Es el segundo libro de los Reyes. ¿De dónde salió eso del agua bendita? Vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Hermanos, con todo respeto, ¿cuántos se consideran católicos? Pues parece que no, ¿verdad? ¿Cuántos vivieron en el catolicismo? ¿Lo pueden decir? ¿Pueden levantar la mano? ¿Verdad? Por la ignorancia, porque nuestros padres nos indujeron. Y ustedes deben de saber que en el catolicismo es donde más se usa el agua bendita, entre comillas. ¿Hay algún fundamento en la palabra del Señor en donde podamos decir, no, pues ellos tienen razón en hacer ese tipo de prácticas? Pues miren, aquí está la práctica, aquí está la base, pero no es conforme al Señor. Miren, vamos a leer pues el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, porque dice que había una ciudad. Miren, en el verso 18, cuando volvieron a él
que se había quedado en Jericó, él les dijo: no os dije yo que no fuese. Bueno, ese es otro asunto, el asunto de que buscaban el cuerpo de Elías cuando había desaparecido en un torbellino. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra enferma. Fíjense, tenía un problema esa gente, tenía una ciudad que, hermanos, la tierra, las aguas eran malas. ¿Sí? Las tierras enfermas, las aguas malas. Entonces el hombre de Dios, fíjense, pone inspiración de Dios. En el verso 20 les dijo: traedme una botija nueva y poned en ella sal. Y trajéronsela. Y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. ¿Y saben qué ha hecho el catolicismo? ¿Saben qué ha hecho, hermanos, el sacerdocio del bajo pueblo? El sacerdocio que es la copia del sacerdocio arónico allá. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha imitado lo que en el Nuevo Testamento ya no es. En el Nuevo Testamento ya no está el sacerdocio arónico, hermanos. Todo ese tiempo en que vivió Aarón, Eleazar, sus hijos, hermanos, hasta la cruz, donde el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra redención, ahí terminó el sacerdocio arónico y todas sus prácticas terminaron. Y entonces de ahí en adelante, hermanos, cuando fue abierto el camino de la gracia, ¿saben qué? Tenemos nosotros que andar en vida nueva, en prácticas nuevas. Pero más sin embargo vino el sacerdocio de apostasía y, ¿saben? Empezó a usar esto del agua bendita. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso quedó abolido, esto ya no es. Pero ahora estamos mirando la necesidad de que yo quiero, por ejemplo, ungir la propiedad que Dios me permitió. En el caso que nos ocupa, el lugar que el Señor les dio a nuestros hermanos. A veces hemos escuchado a algunos hermanos decir: no, fuimos a la congregación de fulano y sentíamos un espíritu así un poco raro. Como que no teníamos libertad para bendecir a Dios. Como que no había libertad para predicar, para cantar, para orar. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué les gustaría a nuestros hermanos? Que cuando alguien venga aquí y se vaya de aquí, oye, en ese lugar, de verdad que se siente una paz, una tranquilidad. ¿Estamos entendiendo? Amén. Pero para eso es necesario que el Espíritu de Dios esté en este lugar. Pero no nada más en este lugar físico, las paredes de esta casa, sino también en sus vidas. Y por eso es que vamos a ungir este lugar. Pero antes quiero que vayamos, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 28. Miren lo que dice. Hay una historia preciosa, pudiéramos decirlo así. Todos los que han leído se acordarán de del caso de la discusión entre Esaú y Jacob por causa de la bendición. Pues aquel Jacob tuvo que huir, iba huyendo, yo no sé cuántas horas había hecho de camino, pero en el verso 11 dice que encontró con un lugar, con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Verso 12. Y soñó, y aquí una escala que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella,
el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al aquilón y al mediodía, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Sigamos leyendo, hermanos, ya vamos a llegar. Y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Fíjense, voy a detenerme aquí. Se dice, hermanos, que en ese lugar, Jacob, sin saberlo, años atrás, el patriarca Abraham había ido a sacrificar a Isaac, su hijo. ¿Conocen esa historia? Dios quiso probarlo, pero se dice que fue en ese lugar. Ahora, desde ese tiempo, hermanos, se construyó el templo de Dios hecho por Salomón. Entonces, sacamos conclusiones que cuando Dios tiene propósitos en un lugar, hablamos físicamente, en una familia, en un individuo, necesitamos la unción. Bueno, hemos leído la historia, hermanos. No fue cualquier sueño lo que tuvo Jacob ahí. Fue un sueño maravilloso, seguramente. ¿Cuántos han tenido sueños, pero no sueños vagos ni locos? Sueños verdaderos y sueños en Dios. ¿Sí? Miren, en el verso 16, despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Quieren que el Señor esté aquí? Amén. ¿Quieres que el Señor esté en tu vida? Amén. Yo también lo anhelo, lo deseo. Y como dijo Pablo, creo que el Señor, o creo que tengo también el Espíritu de Dios. Verso 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Desde ese tiempo se consagró ese lugar. Pasaron cerca de 1000 años para que en ese lugar fuese construido el templo de Dios por mandato de Salomón. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad. Y si seguimos leyendo, hermanos, ahí hizo un voto Jacob. Aquí podemos mirar que hay lugares, pueden ser tétricos, pueden ser terroríficos, pueden ser lugares en donde la gente escucha ruidos. A veces los viejos de antes oíamos cuando decían: no, hijos, nosotros escuchábamos como decía un caballo, parece que iba corriendo ahí. Y luego mirábamos que la bandolera se columpiaba. Pero, hermanos, todas esas cosas y todos esos espíritus inmundos, ¿qué es lo que hacen cuando se derrama aceite en ese lugar? Porque estamos reclamando ese lugar como propiedad primeramente del Señor Jesucristo y nuestro. ¿Estamos entendiendo? Vamos con el primer libro de Samuel, hermanos. Vamos a ir rápido, ya vamos a terminar. No se desesperen. Por eso el pueblo de Israel, hermanos, miren, cuando le pidió rey al profeta Samuel, conocemos la historia que hizo Samuel por mandato del Señor. Oye a este pueblo, y en el capítulo 10, verso 1, dice: tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besólo. Y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por capitán sobre su heredad? Hoy, después de que te dan las instrucciones, pero cuando un rey en Israel era establecido,
tendría que ser antes ungido con aceite. Por eso es que, hermanos, en este tiempo estamos viviendo en tiempos difíciles, en la cual dice, se levantarán maestros conforme a sus concupiscencias. En este tiempo hay pastores que Dios ha establecido, que ha llamado y que ha dado testimonio de ellos en haber depositado facultades. Pero hay otros que se ponen solos. Hay otros pastores que los ponen los hombres. Hay otros que predican sin título, como dijera el hermano Carlos, pudiera decir en su ignorancia. Alguien, hermanos, cuando desea el ministerio, pues ¿por qué no hablar con su pastor? Y juntados todos los ancianos, ¿por qué no orar y ungir con aceite a ese individuo? Estoy explicando el porqué, hermanos, de la unción. Venimos a bendecir este lugar. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios esté aquí. Vamos a leer un versículo más, capítulo 16, hermanos. Dele para adelante nada más. Capítulo 16, miren qué hizo el Señor respecto a David. Capítulo 16. Verso 1, y dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahí está la historia, hermanos, es un poco largo. Vamos a leer el verso 10 para que entendamos. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Seguramente que fue alguien a llamar a David, que estaba cuidando las ovejas en el campo. Y en el verso 12 dice que después de que envió por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno de él, aceite, y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día, fíjense lo que dice aquí, en adelante, o sea, desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor tomó a David y, bueno, terminó la reunión. Pero fue ungido este hombre con el aceite. Ahora, esto es literal. Hay otra unción, hermanos, la cual es espiritual. Esa unción necesitan primero el bautismo en el nombre del Señor para ser ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Pero ahorita estamos en lo que es literal. Terminamos, hermanos. Terminamos nada más con el último versículo, aquí donde dice capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y ahí está la historia, su esposa le recibió y surge un asunto más. Más lo cierto es que, ¿cómo habría bendecido su casa David? Alguien dirá, bueno, esto ya es otro asunto. Pero estamos hablando de la unción. ¿Vamos a ungir entonces este lugar? ¿Sí? El hermano dice que... Bueno, aquí terminamos, hermanos, con esta enseñanza. El por qué necesitamos que Dios bendiga este lugar. Vamos a consagrar este lugar, hermanos, ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios esté en la familia de los hermanos. Dios los bendiga a todos y Dios les guarde, hermano Manuel. Amén.